la siguiente ponente, que es la doctora Julia Sobrevilla. Julia Sobrevilla tiene una amplia experiencia en posicionamiento corporativo, gestión de la reputación y sostenibilidad. Ha sido directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad en Coca-Cola, gerente de Asuntos Corporativos para Graña y Montero, hoy AENSA, donde manejó toda la transición de la nueva identidad de la compañía. También fue parte del equipo de Pacífico Salud que implementó el Vacuna Nacer de Chorrillos en plena pandemia. Esto fue un éxito total, lo recuerdo muy bien. Hoy maneja la sostenibilidad corporativa para Yambal Internacional. Es egresada de Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Comunicación de la Universidad de Stanford y en Desarrollo Organizacional de la Universidad del Pacífico. La ponencia es poniendo en práctica los objetivos de desarrollo sostenible en el desarrollo empresarial. Bienvenida, Julia. Muchísimas gracias por estar aquí en este segundo día del tercer ciclo de conferencias internacionales, Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bienvenida. Muchísimas gracias Romelia, gracias por la bienvenida y sobre todo gracias por a la invitación a Marco Mayor, quien se contactó conmigo y me hizo esta amabilísima invitación para este foro que me parece increíblemente relevante y sumamente potente. Ahí está Marco saludándolo, y realmente muy necesario y también muy con los tiempos, es decir, responde a las necesidades de los tiempos. Una presentación muy rimbombante, en realidad el tema de sostenibilidad para mí es muy cercano a mi corazón, es algo que además tengo el privilegio en lo que tengo el privilegio de trabajar hoy día, básicamente todos los días de mi vida. Quisiera compartir mi pantalla para hacer la presentación, pero primero quiero preguntar si me escuchan todos bien, si me escuchan un poco lejos. Perfecto, Julia, está muy bien, te escuchamos. Perfecto. Voy a tratar de compartir entonces mi pantalla. Ahí deben estar viendo mi pantalla. Perfecto, muy bien. Sí, se ve perfectamente bien. Me ven ahí, dice, integrando los ODS a la estrategia corporativa. Exacto. Sí. Ok. Yo lo que voy a hacer hoy, por encargo de Marco, para este foro, que en realidad para mí ha sido un lujo también ser parte de él, porque he aprendido muchísimo. He estado en las presentaciones de ayer, la presentación de Susana y de Blanca, que me parecieron extraordinarias. He estado en las presentaciones de esta mañana, de la Teresa de Moll, en la presentación de turismo que nos acaban de hacer. Entonces, me queda claro que han habido muchas explicaciones sobre ODS y sobre qué significan y qué son. Igual voy a hacer un breve repaso por ellos. Y la intención de esa presentación es un poco dar algunos ejemplos sobre cómo integrarlo al mundo corporativo, que es el mundo donde yo vivo. Es decir, yo trabajo efectivamente en empresas grandes ya hace varios años. Estoy bastante involucrada también con el mundo de las ONGs a forma, digamos, particular, pero mi intención es darles una mirada general de cómo, esto es trata de ser más bien una guía práctica. Así que, bienvenidas las preguntas al final, no sé, Romelia las va tomando, vamos viendo las del chat, Romelia me las lanza después. Voy a tratar, entonces, de hacer un repaso muy breve, para enmarcarle esta presentación. Ya sé que eso lo han visto varias veces, pero los ODS vienen, son un acuerdo de Naciones Unidas de 2015, los 193 países miembros deciden que necesitan hacer una agenda de desarrollo sostenible para el 2030 y le ponen una temporalidad. Y es importante decir que los objetivos de desarrollo sostenible vienen de son la evolución de los objetivos del milenio, que tenían como objetivo llegar al milenio, pero quedaron un poco cortos y también decidieron que no solamente no habían llegado algunos, sino que habían algunos más ambiciosos y se identificaron áreas adicionales de las que existían antes en el milenio. Y esos 17 objetivos tienen 3 grandes frentes, que son erradicar la pobreza a nivel global, proteger el planeta, que se ha vuelto, y post pandemia se ha vuelto un tema absolutamente central, proteger el planeta de todos los temas medioambientales,
Asegurar la paz y la prosperidad para todas las personas, es decir, que todas las personas tengamos acceso a paz y prosperidad. Y en este momento específico del mundo, eso está un poco bajo amenaza. Tenemos una guerra física real que se pelea todos los días en Ucrania y Rusia, y hay muchas guerras adicionales, y también hay temas sobre paz y prosperidad que no tienen que ver con guerras a nivel global, pero que sí que suceden todos los días. ¿Y para qué es esto? Esto es para dejar un planeta mejor a las generaciones futuras. Ese es el objetivo central de los ODS. Los ODS son 17, son un montón. Entonces lo que se ha hecho, se les ha agrupado en 5 dimensiones. La dimensión de las personas, la dimensión del planeta, la dimensión de la prosperidad, la dimensión de la paz y la dimensión de las alianzas. Entonces son las 5, digamos, grandes dimensiones en las que trabajan y juegan los objetivos de desarrollo sostenible. Acá están los 17, no me voy a detener en explicarlos, porque creo que no podría yo competir con las explicaciones tan bien hechas y tan detalladas que han habido en otras presentaciones, pero sí me parece, siempre me gusta enmarcarlos aquí. Y es importante para mí y para fines de esta presentación recordar que estos objetivos de desarrollo sostenible son globales, son universales, aplican a todo el planeta, a todos los países, a todas las industrias, a todos los gobiernos. Entonces, es importante esto porque al ser universales, es decir, no todo el universo, no todo el globo puede ir aplicándolos al mismo tiempo. Entonces, lo que pretende hacer es de la universalidad de todos estos ODS, es que cada país priorice los ODS de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus prioridades, de acuerdo a sus realidades, de acuerdo a lo que está viviendo. Entonces, hay ciertas priorizaciones, y eso lo hemos visto en otras ponencias, sobre las prioridades nacionales. Es más, acabamos de ver en las reflexiones cuáles son algunas de ellas para el tema nacional. Y esto es importante porque la manera como yo lo veo, que puede ser un poco simplista, pero me simplifica, son universales, son nacionales, y luego cada una de las empresas también las debe bajar a, digamos, a su realidad como empresa. Lo que sí queda claro es que la sostenibilidad ya no es una opción, y eso lo he escuchado a través de las varias ponencias de este foro, en otros foros también. Cada vez más escuchamos sobre sostenibilidad, que la sostenibilidad es algo que nos atañe a todos y es algo que nos debe preocupar a todos. Aquí se está hablando mucho del imperativo de la sostenibilidad, y durante la pandemia, no sé si les ha pasado a ustedes, pero lo que me he dado cuenta yo es la cantidad y la proliferación de artículos, seminarios, webinars, summits de sostenibilidad ha proliferado. Sí, ya habían bastantes antes de la pandemia, pero ahora son casi que necesarios para todas las organizaciones que quieran promover el desarrollo, hablan de sostenibilidad. Evidentemente todavía hay muchísimas de finanzas, todavía hay muchísimas económicas, pero las de sostenibilidad están tomando una preponderancia que no tenían. Este es un webinar, una serie de webinars que desarrolló Ipsos, que se llama el imperativo de la sostenibilidad. Son muy interesantes y hablan de distintos temas relativos a la sostenibilidad. Y señalo que es de Ipsos porque Ipsos en realidad no es una empresa que necesariamente uno la asocie con temas necesariamente de sostenibilidad, sino más bien de investigación de mercados. Tienen todo un tema de posicionamiento reputacional bastante grande, pero sí se están dedicando cada vez más a hablar de sostenibilidad, y sostenibilidad también ligada a la reputación. Aquí simplemente pretendo ilustrar el punto de cómo se está volviendo la sostenibilidad un imperativo. Y no solamente un imperativo a nivel global, ya lo estoy aterrizando al mundo de los empresarios, al mundo ejecutivo. ¿Por qué? Porque todas esas distintas imágenes que estoy poniendo aquí tienen que ver con una preocupación del mundo empresarial con lo que tiene que ver con sostenibilidad. Larry Fink es el CEO de BlackRock, que es la compañía el inversionista más grande del mundo. BlackRock es un fondo que
que invierte en distintas compañías en el mundo, tiene también varias inversiones en algunas compañías en Perú bastante grandes, y su CEO, que es Larry Fink, que es un hombre que ya desde el año 2019, el año anterior a la pandemia, él todos los años manda una carta a sus inversionistas, como tienen que hacer casi es más, todas las empresas que cotizan en bolsa tienen que hacer un reporte de su año, que es obligatorio para todos sus accionistas, y Larry Fink no, digamos, no está excusado de esto, y él ha tomado esta obligación como una oportunidad para hablar de lo que es importante para este fondo de inversión global. Y ya en el 2019, él dijo que ellos iban a invertir solamente en compañías que tuvieran compromisos de sostenibilidad y compromisos de sostenibilidad medibles. Hoy no vamos a hablar de ESG porque creo que esa es una evolución y además es una forma de medir, digamos, los compromisos, pero sí habló en el 2019 específicamente que ellos iban a invertir en compañías que estuvieran temas de sostenibilidad ya en desarrollo y que fueran parte de la estrategia del negocio. En el 2021, luego de la pandemia, él ha hecho una especie de hincapié, ya no en temas generales de sostenibilidad, sino específicamente en cómo ir a la reducción de huella de carbono y al net zero, y hacer que no haya impacto de carbono. Entonces, él va a preferir invertir en compañías que tengan planes muy concretos de reducción de huella de carbono y que vayan hacia la transición de lo que se llama el cero, al neto cero. Klaus Schwab es otro buen ejemplo. Klaus Schwab es el presidente y fundador de la conferencia ejecutiva más importante del mundo, que sucede todos los años en Davos, en Suiza. Antes era en febrero y ahora están muy felices todos los ejecutivos porque ahora ha sido en junio, con lo cual no se congelaron, sino fue un lugar digamos, cálido y que propicia muchísima discusión. Pero ya fuera de bromas, el Foro Económico Mundial es el foro más importante de temas, tendencias y los temas que están en boga o que van a venir a estar en boga en el mundo de ejecutivo y de las compañías grandes, ¿no? Entonces, y Klaus Schwab hizo una declaración también en el año anterior a la pandemia que hicieron un nuevo manifiesto de Davos, donde se ha ido transicionando de todo lo que tiene que ver con la preponderancia económica y el retorno financiero a decir que las compañías no deben tener ningún tipo deben tener tolerancia cero a la corrupción, deben preocuparse por los derechos humanos, tanto de sus propios colaboradores como de las comunidades donde trabajan, y también hablan muy fuertemente, y esto sí es muy importante para todo lo que tiene que ver con sostenibilidad a nivel empresarial, todo lo que tiene que ver con el supply chain o la cadena de proveedores, porque no basta ser uno, digamos, un buen alumno y aplicado en temas de sostenibilidad, sino también es muy importante que esto se traduzca también a toda la cadena de suministro, a la cadena de proveedores en la medida que vaya siendo posible. Entonces, vemos que The Economist, que Forbes, que The Hill, que son distintas, que son tradicionalmente publicaciones que tienen que ver con temas económicos, se van enfocando cada vez más en temas de la importancia de la sostenibilidad. No me quiero pasar demasiado de mi tiempo, así que por eso es que estoy chequeando el tiempo. Ahora, es importante también decir que si bien la sostenibilidad está pues en boca de todos, está siendo una prioridad, todas las empresas nos queremos volcar hacia la sostenibilidad, queremos demostrar nuestros compromisos con la sostenibilidad, queremos realmente decir que efectivamente somos pues compañías que respetamos el medio ambiente, que tenemos programas sociales, que tenemos una gobernanza, una buena gobernanza, pues porque no queremos, y hablo en general, las compañías no quieren quedarse fuera de este movimiento que es tan importante y que además los consumidores lo están pidiendo también, con lo cual es muy importante. Pero es importante también decir que existe esto que se llama el greenwashing. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar del greenwashing. Hace un rato nos hablaron del SDG washing o el ODS washing, que quiere decir que la compañía se maquilla, pero que estos compromisos que le hacen las compañías son maquillaje que es fácilmente, que fácilmente se sale y se puede quitar. Entonces acá vemos
hay muchos movimientos y ahora hay muchísimos observatorios de compañías que hacen greenwashing. Al hacer la investigación para esta presentación específicamente, me puse a investigar sobre greenwashing, que me interesa por otras razones también, y encontré una especie de observatorio greenwashing que se llama TINA, que tiene que ver con el mundo de la publicidad, y la lista de cantidades de empresas que tienen demandas por greenwashing es enorme, compañías muy conocidas. Y hay algunas que voy a nombrar aquí, que probablemente ustedes conozcan, que son compañías que han tenido enormes problemas por greenwashing, que han tenido que pagar multas y que les ha costado también imagen empresarial y reputacional. IKEA, que es una empresa sueca que hace muebles, es enorme, siempre hablaba de cómo ellos hacían el sourcing de sus maderas de forma sostenible, etcétera, y se descubrió que no era así. Entonces sufrieron bastante por este escándalo. Esos son los últimos 5 años. McDonald's es otra, que hablaba que toda su carne, digamos, sus fuentes de carne eran también hecho de forma sostenible o adquirido de forma sostenible, y que eso no era necesariamente cierto. EY hace poquito acaba de tener también un escándalo que tenía que ver con greenwashing de compromisos de reducción de huella de carbono. Volkswagen fue un escándalo gigantesco, pero yo me imagino que algunos de ustedes por lo menos habrán escuchado el escándalo de Volkswagen, donde hablaban que sus motores no eran contaminantes y que tenían toda una estrategia para que todas sus flotas no fueran, y los carros que vendían no fueran contaminantes, que eran eco-friendly, que eran amigables con el medio ambiente, y se dieron cuenta que esto era pura propaganda, y fue un escándalo enorme. No menor ExxonMobil, que es una petrolera americana muy grande, que tuvo también unos temas de imagen por hacer claims medioambientales que no eran ciertos, y que tenían todo un sistema no contaminante para proteger todos los ecosistemas por donde pasaban, y tampoco era necesariamente cierto. No está en mi lista porque... No porque se me olvidó, pero sino porque ya se me acabó el tiempo de preparación, pero no está en mi lista una compañía que sí deben conocer la mayor parte de ustedes, una compañía peruana que se llamaba Graña y Montero, que hoy se llama ENSA, que ganaba, yo trabajé en Graña y Montero post-escándalo Odebrecht, para trabajar en justamente todo el cambio de identidad de la compañía, una vez que la compañía había admitido que sí habían habido actos de corrupción, que había entrado en un acuerdo de colaboración eficaz con el gobierno. Justamente, y hablo del greenwashing en este caso, ¿por qué? Porque Graña y Montero ganaba todos los premios de reputación, todos los premios ambientales, todos los premios de buen ciudadano corporativo, todos los premios, los ganaba absolutamente todos. Era una de las compañías más admiradas del Perú. Hay un premio que hace Price con gestión todos los años de las empresas más admiradas del Perú, y son 10, y Graña y Montero está en ellas desde que comenzó el premio hasta que se soltó el escándalo. Entonces fueron muchos años de ser una compañía con muchísima reputación, pero al final, escarbando un poco, una vez que saltaron los escándalos de corrupción, todos nos dimos cuenta que esto en realidad no era coherente con las prácticas que sí efectivamente existían en la empresa. Entonces, todo esto es greenwashing, y este escándalo le costó a Graña su existencia, porque digamos, a pesar de que es una empresa que todavía existe, evidentemente, es una empresa más chica, y es una empresa que tiene otro nombre, tiene otros accionistas, y tiene otras prioridades seguramente. Pero al final, por eso es que el greenwashing es muy importante entenderlo, y entender que simplemente pintarte de verde no es suficiente, que la sostenibilidad tiene que ser real, que sí tiene que estar integrada dentro de tu estrategia. Y entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces sí hay efectivamente un reconocimiento que la sostenibilidad tiene que estar integrada, que los ODS tienen que ser parte de esta estrategia de sostenibilidad, pero también es cierto que el greenwashing a veces, no lo estoy justificando, ojo, pero a veces, ¿cómo haces para realmente tener una
estrategia de sostenibilidad que esté integrada al negocio, que sea parte integral de tu negocio, que no es que sea una cosa adicional, no es una estrategia, digamos, de filantropía o de reputación, de responsabilidad social, sino que es parte de la estrategia del negocio y está integrado como filigrana dentro de la estrategia del negocio. Bueno, entonces, no es tan fácil. No es tan fácil hacerlo, no es tan fácil integrarlo, y no es tan fácil ver, ok, los ODS, cómo los integramos, cómo hacemos esto. Entonces, y esto lo sabemos porque en el 2019, Pricewaterhouse, que es una de las compañías de auditoría más grandes del mundo, hizo un estudio que era un estudio que se llama el SDG Challenge, el desafío de los ODS. Entrevistaron a 1.141 compañías en 31 países y territorios, en 7 distintas industrias. ¿Y qué encontraron? Encontraron muy buenas noticias y encontraron áreas de oportunidad, como decimos ahora. Las muy buenas noticias eran que 72% de esas 1.141 empresas sí dijeron que sí mencionaron sus ODS, sí integraban de alguna forma los ODS y sí decían, okay, nuestras compañías tienen incidencia en esos ODS. El 21% de las empresas incluye referencias a de los ODS dentro de las declaraciones de su CEO o de su presidente. El 25% de las empresas, ya va bajando, incluyó a los ODS en su estrategia de negocio en la que habían publicado. 65% se refirió a ODS específicos. Esas son excelentes noticias, porque ya habíamos identificado cuáles eran digamos, los ODS que sí nos interesaban como rubro, como compañía, como industria. El 14% de las empresas, otra vez ya bajamos. Una vez que declaramos el ODS que nos interesa, todo bien, check, muy bonito, pero ¿cómo hacemos para ponerle métrica? Y eso es más difícil. Y eso, hay algunas compañías que lo hacen muy bien, y otras compañías que lo hacen más o menos, y otras compañías que lo están empezando a hacer, y otras compañías que todavía no lo comienzan a hacer para nada. Y lo que todavía vemos que es incipiente es que solamente el 1% de las empresas midió su desempeño hacia los targets de los ODS. Es decir, cada uno de los ODS tiene un objetivo al 2030, digamos, es universal, evidentemente, ¿no? Pero ¿cómo es que en tu mundo empresarial, en tu universo, que es tu compañía, ok, de ese target mega global, o sea, cuál vas a controlar? En el ODS que tú hayas decidido que es relevante para tu compañía, cuál va a ser tu métrica. Y eso todavía está en pañales, como decimos. Entonces, para mí fue súper interesante encontrarme con este estudio, porque me parece que realmente muestra el estado general. Ok, ¿hay una comprensión general de los ODS? Sí, hay una comprensión general de los ODS. ¿Hay un entendimiento que tenemos que meter los ODS dentro de nuestras declaraciones y cómo están ligados a nuestros negocios? Sí, sí hay. Bueno, buenísimas las dos cosas. Pero ok, ¿cómo hacemos que siga bajando? Que entre dentro de la fibra del negocio. ¿Cómo hacemos para reportar avances? Bueno, entonces ahí está, el desafío está puesto, el desafío está ahí, está muy clarito. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque no es tan simple. Entonces, acá les traigo lo que yo creo es el camino que se puede seguir de una forma, no diré sencilla, pero una forma más o menos accesible. ¿Cómo hacemos para integrar los ODS a las empresas? Y el caso para la sostenibilidad. Porque, ¿qué pasa? Una vez que están integrados los ODS a la estrategia del negocio y que eso lleva a hacer estrategias, a tejer cuáles van a ser los impactos en el medio ambiente, o en los temas sociales de la empresa, en los temas de gobernanza, al final la sostenibilidad es un buen negocio. ¿Por qué? Porque ganamos todos. Es el concepto de valor compartido de Michael Porter que mencionaron hace un rato, que a mí me encanta. Yo creo que al final el valor compartido que lo acuñó Porter sigue siendo realmente lo que vale, es decir, ganamos todos, y no tenemos que olvidarnos que las empresas tienen que ser rentables, porque al final tienen que ser rentables de forma financiera, tienen que generar rentabilidad para todos los stakeholders, pero
Una empresa que no es rentable, entonces finalmente no va a tener tampoco un impacto positivo. Entonces no nos olvidemos también que la sostenibilidad termina siendo un círculo virtuoso. Ganamos todos, el valor es compartido. ¿Cómo hacemos? Bueno, partimos por el propósito de la organización. Hace ya algunos años que hablar de propósito se ha puesto de moda. Y el propósito de una organización es la estrella norte, es quién quiero ser, quién quiere ser esta empresa, es el por qué hago las cosas, la razón de ser. Simon Sinek, que es una persona que realmente se puso a estudiar propósito, él creó este modelo que se llama el círculo dorado, que realmente habla del propósito, y él empezó a acuñar el término del poder del propósito, porque el propósito es lo aspiracional, hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero que mi organización signifique, trascienda a futuro, más allá de la misión, más allá de la visión, también tiene que tener valores, evidentemente, pero es su razón de ser. Es bastante difícil a veces llegar a un propósito porque nos es más fácil hablar en términos digamos, de misión o de visión, pero ¿qué es lo que es nuestra ambición? Es más difícil hacerlo. Y yo les cuento una anécdota. Cuando yo estaba justamente en la transición esta de convertir Graña Montero en la empresa que es ahora, que se llama ENSA, nos quedaba claro que evidentemente el propósito de la organización tenía que ser nuevo, ¿no? Entonces tuvimos todo un trabajo a nivel de toda la organización, porque hicimos encuestas con toda la organización, hicimos focus groups con toda la organización, y era ¿cuál es el propósito trascendente? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Qué es lo que queremos representar? Y era complicado porque había todavía mucho orgullo de lo que había logrado en las construcciones, esa constructora que había hecho cosas tan importantes para el país, y había mucho orgullo de las personas que habían sido parte de esto. Y esa parte no la querían perder, pero evidentemente teníamos que cambiar, o sea, la forma de hacer las cosas tenía que ser diferente. Se habían hecho toda serie se habían tomado toda serie de decisiones, se habían hecho toda serie de diferentes estrategias reales, de verdad, para que la forma de hacer negocio fuera distinta. Entonces, ¿cuál era el propósito trascendente de la organización? Una vez que se declara el propósito, se encuentra ese propósito, y ahora les voy a dar algunos ejemplos, no crean que me voy a quedar ahí nomás. Ese propósito lo que sigue es cruzarlo y ver cuáles son las prioridades en base a ese propósito, las prioridades en términos ambientales, sociales y de gobernanza. Y así, estoy viendo a Marco, no sé si Marco me quiere apurar. No, ok. Porque como he comenzado 11:30, calculo que tengo hasta las 12:30. No, Julia, todo perfecto, tómate todo el tiempo del mundo. Gracias, perdón, tampoco los quiero aburrir a todos, así que... Oh, está súper interesante, ¿no? Hay varias preguntas y acá que estoy apuntando. Buenazo, perdón, disculpa, no quería interrumpir, pero simplemente me puse nerviosa porque dije, ay, ahora el tiempo, ¿cómo hacemos? Todavía me queda bastante. Entonces, en base al propósito, hay que definir las prioridades en términos ambientales, sociales y de gobernanza. Regresamos a las 5 dimensiones de los ODS, y ahí, una vez que hemos definido cuáles son, no todas las empresas van a tener los mismos. Y unas van a tener más y otras van a tener menos. Entonces, miremos qué es lo que hace la organización, cuáles son nuestros productos, cuáles son nuestros servicios, y mirando este propósito, estas prioridades que hemos definido en estos 3 ámbitos, miremos nuestros productos y nuestros servicios en términos de los efectos que tienen para las personas y para el planeta. Entonces ahí vamos cerrando el círculo. Entonces, ¿cuáles son los temas sociales y medioambientales relevantes para la organización? Esa es una especie de una mini hoja de ruta. Identificar los temas que sean materiales para la creación de valor, o sea, este valor compartido, este valor de todos juntos. Desarrollar una estrategia de acuerdo a los temas que sean materiales. ¿Qué quiere decir esto? Ahí el estudio de materialidad es el típico, lo primero que dicen los expertos en sostenibilidad, es el estudio de materialidad. Ok, ya, ¿qué es el estudio de materialidad? Ya,
Es básicamente ver en los temas que tú has definido de ambientales, sociales o de gobernanza, cuáles son los temas que tienen incidencia en tu empresa y dónde van a estar tus indicadores. Y cuáles son los que realmente van a mover la aguja. Esos son los temas materiales. Entonces, esa es la estrategia. Las estrategias hay que hacerlas en base a los temas materiales. Ok, tienes tu propósito, tienes, digamos, tus ejes en las 3 dimensiones, el medioambiental, social y gobernanza, todo bien. Tienes ahí tus productos y servicios, ok, check, muy bien. Todo eso ya está, pero, ok, y entonces, ¿en cuáles vamos a incidir? Bueno, tenemos que hacer el cross entre los que sean materiales, los que tengan valor compartido, y también los que sean, al final, también que le permitan una rentabilidad a la compañía. Y esos son los temas materiales sobre los cuales vamos a incidir, sobre los cuales vamos a hacer una estrategia y sobre los cuales vamos a ir trabajando. Luego tenemos que desarrollar la gobernanza, ¿ok? ¿Cómo son estos procesos? ¿Cómo van a seguir? ¿Quién los va a supervisar? ¿Quién los va a gobernar? ¿Dónde van a estar? ¿Va a tener un reporte financiero? ¿Vamos a tener un comité de sostenibilidad? ¿Vamos a tener un comité de medio ambiente? ¿Un comité de procesos? E irle desarrollando una gobernanza que sea bien clara y que además también todos se sientan dueños de ese proceso, pues si no... Si no hay dueños y solamente vamos a pedirle al equipo de sostenibilidad que haga esto, que el otro, y no está integrado, yo no pienso, por ejemplo, y voy a hablar en un ratito de la empresa donde trabajo, que es Jamval, ahora, si es que las personas que desarrollan productos nuevos no tienen metido dentro de su sistema, ok, ¿cuáles son nuestras declaraciones de qué es lo que queremos hacer en términos ambientales o de cadena de suministro de materia prima, y dicen, voy a hacer esto, Y, Z, y después nos damos cuenta al final que no contaba, entonces ahí hay un desconecte, ya no está integrado dentro de la estrategia de la empresa. Entonces, esa es una especie de una mini hoja de ruta. Y ahora les voy a dar 2 ejemplos. Y he escogido 2 ejemplos. El primero es un ejemplo de una compañía global, totalmente global, que además es para mí, ha sido un líder desde la estrategia global hasta cómo es que desarrolla ahora sus marcas, primero. Y segundo, voy a hablar de una compañía peruana, que es la compañía donde trabajo hoy, que creo que estamos en un avance importante e interesante en este camino, sin haber llegado a donde está hoy día Unilever. No sé cuántos de ustedes han escuchado Unilever, pero Unilever es una compañía global, que hace productos de consumo masivo en varias áreas y varios rubros. Tiene comida, tiene helados, tiene productos de limpieza y productos de belleza. Y, como les digo, es global. En Perú se volvió chiquita en la época, digamos, en la época de las vacas flacas de los 80, donde seguramente todos ustedes estaban recién en pañales, pero Unilever decidió achicar mucho su negocio en Perú. Entonces, no es tan grande como Procter, por ejemplo, o como Softis, o como Alicorp, porque al final Unilever le vendió varias de sus marcas a Alicorp. Entonces, pero Unilever es una marca global. Y Unilever, en el año 2010, llegó a ser CEO de Unilever Global un señor que se llama Paul Polman, que se volvió su presidente mundial. Es un señor que venía de Procter & Gamble, que tenía, digamos, venía del mundo de lo que se llaman los bienes de consumo masivo, o los FMCGs, y Paul Polman llegó a esta empresa gigante. Voy a adelantar porque, perdón, está en desorden. Entonces, simplemente ahí, para que les dé una idea de la dimensión de lo que es Unilever, es gigantesco, enorme. Es una empresa global que tiene 190 países, casi los mismos que los signatarios de los ODS de las Naciones Unidas. 2.5 mil millones de personas usan sus productos, 51 mil millones de euros de facturación en 2020, 58% mercados emergentes, y 25 millones de minoristas, porque su red digamos, a quienes ellos le venden es a los minoristas, y a los mayoristas, que a su vez nos venden a nosotros los consumidores. Tienen marcas con propósito. Ellos ahora, como les digo, desarrollan solamente marcas con propósito, eso es lo que les interesa. Tienen 400 marcas, 13 marcas con ventas superiores a 1.000 millones de euros, 81% de sus marcas son entre las 2 mejores en el mercado. En fin,
tienen 150.000 empleados, están en 54 países, tienen un balance de género 50-50, usan una escala que se llama Ser Bien, a la cual vamos a regresar en un ratito, y eso, como ven, lo he sacado de su información publicada en la web. Esto no me lo he inventado, no lo he extrapolado, esto lo saco directamente de ellos. Y tienen aquí, no sé si, perdón, anotar, puntero. ¿Ahí ven mi puntero? Ups, no. No. Estoy tratando de ver. Dibujar, no, hacer, borrador. Discúlpenme, pero todavía se me confunde a un rato la... No importa. Sí, sí se ve. Todo ok. Ah, ¿sí, sí se ve mi puntero? ¿Ahí? Sí, Sí, claro. se ve. Ah, bueno, perfecto, disculpen. Entonces aquí, digamos, la escala de Hacer Bien también la reportan. Voy a regresar un segundo a Paul Polman. Entonces, en el 2010 llega Paul Polman y llega una empresa que no se autorrefería a sí misma de esta forma. Era una empresa mucho más tradicional que tenía, digamos, su reporte de balances y pérdidas, tenía su departamento de responsabilidad social en esa época, tenía su departamento de promoción, de publicidad, de ventas, en fin, marketing, ¿no? ¿Y qué hizo Paul Polman? Una de las primeras cosas que hizo Paul Polman fue decir, me elimina, por favor, el departamento de responsabilidad social, el departamento de comunicación, me lo eliminan. Porque esas funciones tienen que estar integradas dentro del negocio. La responsabilidad social no, como tal, ya no va a existir en Unilever. Vamos a desarrollar productos con propósito, productos que sean buenos para el mundo, buenos para la sociedad y buenos para el negocio. Entonces, Paul Polman creó una filosofía en Unilever que la crearon en el 2010 y tenía que ver con el propósito de la sostenibilidad. Y entonces, ellos declararon un propósito. Ahí está el propósito. Hacer de la sostenibilidad algo cotidiano. Es más integrado el negocio, más aspiracional, más grande que eso, difícil. Y bueno, ya ok, perfecto, digamos este propósito gigante, pero ¿y ahora cómo se come? ¿Cómo se hace? Y entonces decidieron, digamos, decidieron hacer dos grandes áreas, que es nuestra ambición, es hacer de la sustentabilidad algo cotidiano, ese es el propósito, y mejoremos nuestro planeta juntos. Esto, ¿por qué le pongo las dos? Porque a la izquierda está como la dimensión de todo su propósito, y a la izquierda, el verde, es el propósito y la dimensión del propósito, y a la derecha, el amarillo, mejoremos nuestro planeta juntos, invitaba a todos a ser parte de. Entonces, esto es sumamente potente en dos frentes. Uno es, tienes un propósito declarado, tienes acciones concretas que ahora vamos a ver, y luego estás invitando e impulsando desde tus colaboradores hasta tus clientes, hasta tus consumidores, a ser parte de, a involucrarse. Esto es el mapa, y no existía en español, o sea, lo he buscado en español, pero no existe, me mandaba al website en inglés, todas las acciones que hace, que tiene en las distintas dimensiones que tiene Unilever en temas de sostenibilidad, que alimentan su propósito de que todo el mundo sea sostenible. Entonces, tienen acciones por el clima, tienen acciones para proteger y regenerar la naturaleza, tienen programas para residuos cero, tienen programas para nutrición positiva, temas de salud, temas de equidad, diversidad e inclusión, tienen temas para levantar la calidad de vida de las personas, tienen temas para mejorar el trabajo, tienen temas muy fuertes de derechos humanos, de prácticas responsables de negocios, y la verdad es que no me voy a detener a entrar en cada una de ellas porque creo que nos podríamos quedar hasta las 5 de la tarde, por lo menos yo, pero lo que sí es interesante es que si entran a cada una de estas, si les interesa, es unilever.com, y cada una de estas desdobla un poco lo que quiere decir y cuáles son los ODS en los que
cada una de estas dimensiones impacta. Y lo que he hecho yo aquí es acá lo he hecho en chiquito y en fácil, agarrar los 17 ODS, he entrado yo cada uno de estos, he hecho la lista, y estos son todos los ODS que impactan directamente en su declarativo del propósito en acción. Entonces, como vemos, están todos menos 4. El 4, el 7, el 9 y el 11. Que seguramente los tienen cubiertos en otros lados, pero para efectos de esta presentación creo que estamos hablando de los ODS y de cómo es que se baja esa estrategia a la acción. Entonces, claro, es enorme, tiene 400 marcas en distintos rubros, entonces evidentemente inciden en muchísimos ODS. Y no solamente lo declaran, no solamente declaran qué bonita tu página y qué bonitas tus acciones y todo lo demás, sino que lo reportan. Este es un reporte del 2018. También está disponible para todos. Ellos dicen cuál es su ambición general, cómo van a contribuir a la meta global del 2030 y cómo van a contribuir ellos. ¿Qué es lo que va a hacer Unilever? Ahí están. Ahí están los ODS que tienen que ver con salud y bienestar, los ODS que tienen que ver con impacto ambiental, los ODS que tienen que ver con la mejor vida para todos los demás. Acá está el 4, ¿ven? Yo les dije que iba a estar en un lado. Y aquí muestran números reales. ¿Dónde están? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Están más o menos? Entonces aquí, por ejemplo, en agua está menos 2%. Ahí tienen que mejorar. Acá hay menos 44% en reducción de agua. Por eso es que está en azul. Entonces, no es solamente decir, ok, me gustan estos ODS tienen que ver con mi negocio, todo bien, chequea, vamos muy bien, hacemos unos programas que tengan que ver con mi negocio, ok, si es que yo, no sé, tengo una crema que tiene quinoa, esto lo estoy usando para el ejemplo que sigue, entonces, ¿cómo es que es mi cadena productiva de la quinoa? ¿Cómo trato a las comunidades que crece la quinoa? Sino que también digo que, todo bien con eso, pero ¿eso qué significa? ¿Qué impacto tiene? ¿Cuáles son los números? ¿Cómo lo mido? Entonces, es importante porque eso es toda la cadena, ¿no? La hojita de ruta que les puse ahí hace algunos slides, es eso en acción. Entonces, Unilever, además de reportar sus avances en métricas, ellos declaran que su compromiso con la sostenibilidad es bueno para los negocios. ¿De qué formas? Sus marcas crecen y promueven innovación, tienen marcas con propósito. Ahora, ellos hablan ahora que todas sus marcas son marcas con propósito, y no les puse el ejemplo de Dove, que es otro ejemplo que a mí me encanta, que es una marca de jabones, principalmente dirigidos a mujeres, que promueve mucho la autoestima. No la puse porque es una marca de Unilever y me pareció más relevante para efectos de esa presentación hacer el marco general, pero sus marcas promueven innovación, sus marcas son innovadoras, diferentes y crecen, y tienen cada vez más marcas con propósito. 2, reducen costos y riesgos. Al identificar cuáles son los riesgos, por ejemplo, los ambientales, porque esos son más fáciles de ilustrar, cuáles son los riesgos ambientales y cómo mitigarlos y cómo prevenirlos, también ahorran plata. De repente no a la larga, de repente no a la corta, pero sí a la larga. Hay un ejemplo que a mí me encanta, que tiene que ver con una planta en Europa, de Unilever, que tenía, yo no he trabajado en Unilever, ojo, eso no es publicity, pero Unilever nunca he tenido nada que ver con Unilever. Pero lo que hicieron ellos tenían que crear una planta nueva gigantesca de producción central, no me acuerdo si era en Bélgica o en Holanda, uno de los dos, y necesitaban pues una cantidad brutal de electricidad, y eso les iba a costar en electricidad, no sé, inventémonos, ¿ya? $100 millones al año, les iba a costar la electricidad para poder operar esas plantas durante todo el tiempo que la necesitaban para producir los productos. Pero era electricidad, y no era energía limpia. Entonces, ¿qué decidieron? Bueno, se fueron a ver cuánto les costaba la planta eólica para no talar árboles, por todo el círculo de talar árboles con electricidad, etc. Y se dieron cuenta que tenían que hacer una inversión, pues, no sé, digamos que de $80 millones, o 100, 200 millones de dólares, o 300 millones de dólares. Pero que a la larga, en 10 años se iban a amortizar y su costo iba a ser mucho menor. Y era energía limpia y renovable. Entonces, con lo cual, esto es una inversión a corto plazo más cara, pero a largo plazo mucho más barata. Entonces,
finalmente reduces costos y también reduces riesgos. Atrayendo el mejor talento, ahí me faltó el lado, disculpen, trabajar en una compañía como esta hace que la gente quiera trabajar en una compañía como esta, claramente. Entonces atraen muy buen talento y ayudan a cultivar alianzas y promover cambios transformacionales. Para poder hacer toda la multiplicidad, voy a regresar, de la multiplicidad de programas que hacen aquí, necesitan hacer alianzas, alianzas con ONGs, alianzas con gobiernos, alianzas con organizaciones medioambientales, sociales, para poder llevar a cabo todas estos distintos programas que hacen a lo largo y ancho del mundo. Entonces, ese es Unilever. Eso es, para mí es uno de los grandes ejemplos a nivel global de cómo se hace, cómo es que se lleva esa idea de los ODS, cómo se bajan, cómo se hacen y cómo se ejecutan. Ese es un gran ejemplo. Ya no me falta tanto. Voy a ir por el segundo ejemplo, que es la compañía donde trabajo yo. No voy a decir que es un public cherry, porque me parece que eso sería un exceso, pero sí les voy a contar que a mí me llevaron a Yambal hace unos meses, hace ya casi un año increíblemente, para trabajar estrictamente en temas de sostenibilidad. Justamente porque Yambal es una empresa peruana, que tiene 55 años, es una empresa que se dedica a los cosméticos, a la venta de cosméticos de forma directa, por catálogo. Tiene hoy 3.000 colaboradores, vende 80 millones de productos al año, tiene 600.000 empresarios de la belleza, que es como las llamamos, está en 9 países de Europa y América, tenemos 4 plantas de producción y 3 centros de innovación e investigación. ¿Por qué traigo el ejemplo de Yambal? Primero, porque me lo sé muy bien. Segundo, porque creo que es un buen ejemplo de una compañía que está en una transición, no hemos llegado a la claridad, y a la ejecución que tiene Unilever, pero estamos comprometidos en hacerlo, y vamos hacia ese lado. Y yo, si a alguno de ustedes en esta presentación se les ocurren algunas ideas de cómo podemos hacerlo mejor, yo los agradezco y son muy bienvenidas. El propósito. Yambal, a diferencia de Unilever, que fue iterando propósitos a lo largo del tiempo, Yambal nació con un propósito muy claro. En el 67, que fue fundada, Fernando Olmo, que fue el fundador de Yambal, dice que su sueño era cambiarle las vidas a las mujeres. Y ese es el propósito de Yambal. El propósito de Yambal es cambiar vidas. ¿Por qué? Porque Yambal lo que hace es promueve un modelo de emprendimiento, un modelo de negocio que tiene que ver con el emprendimiento, que lo que hace es que les permite a mujeres y a hombres hoy, que quieran tener un negocio independiente, que no necesariamente tenga una formación formal en una universidad o en un instituto, pero que quieran hacer negocio y que necesiten suplir sus ingresos, una forma de hacerlo. Además, hay todo un programa de capacitación, hay independencia económica. Una vez que llegan a un cierto nivel y deciden seguir por una carrera con Yambal, se les da capacitación financiera, hay toda serie de temas de educación, plataformas de educación. Es decir, lo que quiere hacer Yambal es cambiar vidas. Y no solamente cambiar las vidas a las personas, como les digo, que trabajan como fuerza de ventas, que no son empleados o colaboradores directos o staff de Yambal, son empresarios independientes, también a los consumidores con los productos que son muy buenos. Entonces, esa es, de la misión de Yambal, de cambiar vidas, tenemos una expresión real de cómo sucede esto. Tenemos además, como tenemos 4 plantas productivas, y como les digo, y todavía estamos en la transición de cómo declarar esto, tanto por un lado el cambio de vidas y el tema del emprendimiento, y por otro lado todos nuestros compromisos con el medio ambiente, pero los tenemos porque tenemos mucha preocupación por el impacto que tienen nuestras plantas, y también todas las cadenas productivas de todos los distintos insumos que utilizamos. Yambal ha seleccionado 4 ODS, que son los ODS que tenemos declarados hoy por hoy en la internet, en la web. Estamos reestudiando y viendo si son más o son menos, o son otros o son los mismos, pero hoy por hoy tenemos 5, que son igualdad de género, producción y consumo responsables, acción por el clima y alianzas para lograr los objetivos.
Esta es la estrategia declarada de sostenibilidad. Tenemos 4 dimensiones: ética, productos responsables, cuidamos el medio ambiente y las personas nos importan, que responden a los ODS que les acabo de compartir. ¿Qué hacemos en temas de medio ambiente? Uno, hacemos una contribución contra el cambio climático, la reducción de nuestra huella de carbono, o lo que llamamos descarbonizar Yambal, que yo estoy tratando de cambiar, para serles sincera, esa nomenclatura. Trabajamos en temas de energía renovable, estamos tratando constantemente de llevar energías renovables a nuestras plantas, a nuestros sistemas de distribución. Trabajamos en temas de producción más limpia, estamos bastante metidos en temas de cómo manejamos los temas de agua en las plantas, sobre todo en la planta de joyería que está hoy en Colombia, cómo hacemos que nuestras edificaciones sean más sostenibles, cómo utilizamos menos energía, usamos energía renovable, ahí vamos, esas son, digamos, las contribuciones para el cambio climático. Y por el otro lado del medio ambiente, lo que también tenemos es todo lo que es desperdicio cero y uso de plástico, o lo que estamos empezando a llamar Yambal circular, que es ecodiseño. ¿Cómo reducimos el impacto de nuestros empaques? ¿Cómo le bajamos plástico? ¿Cómo le bajamos cartón? ¿Cómo le bajamos el plástico del empaque? ¿Cómo le bajamos vidrio a nuestros distintos envases? Utilizamos cartones y interiores todos certificados por FSC, por bosques seguros. Entonces, esas son algunas de las acciones y las declaraciones de Yambal en medio ambiente. Tenemos un programa de huella de carbono, estamos financiando huella de carbono con compensación externa tanto en Perú como en Colombia. Estamos asociados a todos los programas de huella de carbono de Perú, Colombia y Ecuador. Y hemos declarado metas de ecodiseño, es decir, de reducción, hacia al 2025, las estamos revisando para el 2030 para justamente estar alineados con los ODS. Y estamos trabajando con ello en las plantas. No tengo el número, porque quedaron en mandármelo y no llegó a la hora correcta, así que les pido disculpas, pero sí tenemos números ya claros sobre cómo hemos ido avanzando en estas metas, evidentemente, pero también cómo ha significado eso de la diferencia entre la inversión para poder hacer estas distintas reducciones contra el ahorro a largo plazo, porque hay ahorro a largo plazo. Entonces, eso es importante decirlo. Como ven, estamos avanzando, estamos yendo hacia la dirección de ser un Unilever con esa claridad, pero todavía hay algunas brechas que necesitamos llenar, ¿no? Productos responsables, trabajamos con fórmulas seguras, no hacemos testeos en animales, y tenemos una cadena de suministro responsable con trazabilidad de los insumos. Trabajamos ahora con la Unión, UEBT se llama la Unión de Comercio Ético, que justamente está por venir a hacernos la auditoría ahorita de cómo es toda la trazabilidad de todos nuestros productos para ir hacia la certificación de UEBT, que es sumamente importante para nosotros porque tiene que ver con insumos, con comunidades, con protección de bosques, etc. Aquí hay algunas de los sellos que utilizamos. Estamos en el proceso de certificarnos en el testeo de animales, aunque en algunos lugares como en Europa ya eso no se permite mostrarlo, porque se da por sentado que no se testea por animales. Tenemos abastecimiento ético, trazabilidad, desarrollo sostenible, como ya les mencioné, y aquí a la derecha está el sello de UEBT, ¿no? que para nosotros es sumamente importante. En el eje de personas, y ya con esto voy terminando, cambiar vidas. O sea, nosotros, como decimos, los temas medioambientales son muy importantes porque queremos asegurarnos que nuestras plantas sean nuestras plantas y nuestras flotas y todo nuestro sistema de distribución y de materias primas no tenga impactos o tenga el menor impacto posible en el medio ambiente. Y sin embargo, Yambal nace, el eje central de Yambal tiene que ver con las personas, tiene que ver con el eje social, que eso para mí es fantástico, es decir, no solamente cómo impacta en toda la fuerza de ventas, sino cómo impacta en las mujeres y cómo les cambiamos la vida. Entonces tenemos en la dimensión de personas, tenemos un nuevo programa que se llama Mujeres Poder. No voy a poner ahí el comercial, porque cada vez que pongo un comercial no me sale en Zoom, así que después se les mandamos el link si lo quieren ver,
que tiene que ver con fortalecer la autoestima. Hemos creado un programa, Mujeres Poder en Catálogo. Es importante señalar con mucho orgullo que por primera vez tenemos temas de sostenibilidad real puestos en catálogo, que es al final nuestra forma más importante de comunicación con nuestras audiencias. Entonces, en marzo tuvimos este spread de Mujeres Poder, le creamos un producto con propósito para seguir financiando programas sociales que tenemos en los países, herramientas digitales gratuitas que hemos creado en todas nuestras plataformas para que cualquier mujer pueda hacerse un test de autoestima, pueda tener herramientas de cómo mejorar su autoestima. Vamos a tener más que vienen ahora. Y quiere decir que realmente nos lo estamos comprando. No he puesto el slide de Pride, esta mañana muy temprano tuvimos un primer curso de diversidad e inclusión, estamos yendo por el certificado presente aquí, somos miembros de Pride Connection, porque la diversidad y la inclusión también son temas que nos interesan. Entonces, no tengo todavía mi cuadro de metas, lo estoy creando, estamos y esto se los estoy contando porque es real, los estoy contando, digamos, acción en progreso, o progreso en acción, porque creo que es importante. Un ejemplo como el de Unilever me parece que es fantástico, un ejemplo como el de Yambal, que es un ejemplo en el cual hay un avance significativo, y sin embargo también tenemos cosas que hacer, tenemos metas que poner, números que poner, cuáles van a ser realmente los distintos temas materiales que vamos a medir y contra los cuales vamos a hacer mediciones anuales. Porque sí creo que es importante decirlo, ¿no? Todavía estamos en proceso, y el ejemplo de una compañía fallida, como por ejemplo fue Graña Montero, porque justamente no fue consecuente y consistente con lo que declaraba, creo yo, que son tres distintos ejemplos, ¿no? Que son potentes para poner esto de los ODS un poco aterrizado a cómo lo vemos dentro de la empresa privada, o en todo caso en mi experiencia limitada de la empresa privada. Y termino con una cita de Einstein que me gusta a mí bastante, que dice que, perdón, un segundo que no veo nada, el mundo es un lugar peligroso, no por los que le hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Entonces creo que me gusta esto porque quiere decir que es un llamado a la acción para mí, es un llamado a la acción para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia, cada uno de nosotros puede realmente poner su granito de arena para dejar este planeta mejor, no solamente el 2030, sino mucho más allá. Porque sí creo que eso es lo que los ODS hacen finalmente, ¿no? Es decir, son una forma de enmarcar las formas tangibles y reales como de forma universal, de los países, y de forma ya más atomizada en las empresas, cómo podemos hacer un mundo mejor. Y con eso los dejo, muchísimas gracias, y con eso voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias, excelente ponencia, Julia. Solamente, quizás podemos hacer dos preguntas. Pueden hacerme todas las preguntas que quieran. Yo tenía el horario hasta la 1, así que... Ok, gracias. Mira, bueno, son dos preguntas. Una tiene que ver con el caso de Volkswagen, y el otro sobre Yambal, que también en Yambal existe un departamento de sostenibilidad, ¿no? Sí, ¿Por qué pero no todas las... Claro, tú eres la gerenta. ¿Por qué no todas las empresas tienen este departamento de sostenibilidad? A ver, porque yo creo que todavía no hay el convencimiento que la sostenibilidad es central al negocio. O sea, creo que la sostenibilidad es entendida como algo necesario, como algo real, como algo que las empresas deben tener en cuenta, pero todavía creo que no existe la comprensión y el entendimiento que la sostenibilidad tiene que ser un eje central del negocio. Entonces creo que es a ver, y también un tema real, que es no todas las empresas lo pueden costear, lo pueden sostener, ¿no? Es decir, y no necesariamente, o sea, es ideal que haya un departamento de sostenibilidad como el mío que está dedicado a pensar en esos temas, pero no todo el mundo lo tiene, y sí creo que si es que hay una
decisión real de la dirección, digamos, de la más alta dirección de la empresa, de integrar los temas de sostenibilidad, claro, va a haber un pobre o una pobre, digamos, que va a tener que hacer dos trabajos juntos, pero si hay un grupo que se pone a trabajar en estos temas y que realmente los realce y los levanta. Es decir, por ejemplo, en mi departamento de sostenibilidad hay muchas de las cosas que se hacen en temas medioambientales que los maneja operaciones o las plantas. Entonces, creo que también es que todavía no hay necesariamente el entendimiento de que la sostenibilidad al final es lo que, en lo que pongo en el ejemplo de Unilever, que la sostenibilidad es buen negocio para todos. Cierto. También hay una empresa gigante, ¿no? Volkswagen, ¿no? Que justo se ubica en Wolfsburg, en Alemania, y ahí es toda una ciudad. Hace 5 años que tuvieron la crisis de emisiones, ¿no? Después de 5 años, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas ha decidido volverlos a admitir como miembros en el grupo, ¿no? Así es. Entonces, después de todo este tiempo, todavía en la mente de las personas todavía está relacionado Volkswagen con crisis de emisiones de diésel, ¿ya? Uh-huh. ¿Qué recomendarías ellos como empresa para poder desvincularse finalmente de esto? ¿Qué tendrían que hacer? Para que en la mente de la gente ya no se vean, no esté vinculado marca Volkswagen con crisis de emisiones de diésel. Que hasta A ahora ver, lo está, ¿no? a Sí, ver, yo y lo van creo. a tener por muchísimos años. Sí. La única forma de hacerlo es ser transparentes y realmente decir, ok, audítenme un externo, el Pacto Global, audítenme todos los años, voy a ser transparente, voy a ser muy transparente en cómo estoy haciendo mis procesos. Y esa es la realidad. O sea, al final, la única forma de combatir algo como eso es demostrando con paciencia, con consistencia, con estrategia, que efectivamente el cambio es real, que ya no están incurriendo en el mismo tipo de comportamientos y acciones. Entonces así creo que es mucho más, creo que es la única forma, ¿no? Pero entendiendo que, y esto es una verdad universal, que es construir la reputación y la confianza toma años, mucho esfuerzo, y perderla o destruirla, y esto aplica para todo tipo de relaciones, las relaciones empresariales, las relaciones personales. Perder esa confianza y perder esa reputación es cuestión de minutos. Es verdad. Entonces, y recuperar la confianza y la reputación es todavía más difícil. Veo aquí veo aquí algunas preguntas, no sé, Marco, si quieres que las responda o quieres tú Sí, sí. que... Sí, por favor, alguna pregunta que creas oportuna, sí. Aquí veo una pregunta de Celia Rodríguez, que, digamos, dice, me parece que las grandes corporaciones como Unilever y Jambal, entre otras, que comercializan sus productos utilizando contenedores plásticos, cartones y vidrios como parte de la inversión responsable, deberían promover el reciclaje de estos contenedores gestionando campañas. Efectivamente, tanto Unilever como Jambal menos, nosotros trabajamos mucho en la reducción de los empaques por ahora. Tenemos planes efectivamente de generar cómo es que generamos el reciclaje de nuestros envases y qué hacemos con ellos, cómo los retornamos. Pero las compañías como Unilever, como Coca-Cola, como Pepsi-Cola, como todas las compañías que utilizan mucho plástico, sí tienen programas grandes de reciclaje de plásticos. Para las compañías de gaseosas como Coca-Cola, es más fácil porque el PET, que es el tipo de plástico que se utiliza para hacer las botellas, es totalmente reciclable. Y tiene una cadena de valor importante y se generan botellas de botellas, en fin. Pero sí, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que es un tema que todavía se puede trabajar muchísimo, el tema de la reciclabilidad de los envases y los contenedores plásticos de las distintas industrias, absolutamente. Y ojo que hay muchísimo en reciclaje. Ojo, reciclaje es una de las, si quieres, una de las
puntas de medio ambiente que ha avanzado, reciclaje de agua ha avanzado muchísimo, muchísimo. Y ahora mucha fuerza en reducción de huella de carbono. Y que sea con un reciclaje real, ¿no? No con un pseudo reciclaje, ¿no? Cuando vemos, eso me sorprende. En Lima vemos los colores distintos de los tachos, pero con el mismo color de bolsa, cosa que no ayuda en nada. Bueno, tienen el mismo color de bolsa, negro, al final todo va a terminar en el mismo repositorio, ¿no? Entonces es un tipo, lo que yo llamo el tipo de reciclaje falso, ¿no? Muy bien. Bueno. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos, hasta ahora, bueno, hemos tenido 3, 4 preguntas. Te damos las gracias, Julia. Muchas gracias por haber venido acá a este tercer ciclo de conferencias sobre ODS Agenda 2030. Es importante para nosotros especialmente que tú hayas venido porque como Facultad de Ciencias Empresariales tratamos de invitar a gente que nos pueda dar su punto de vista desde esa óptica, desde la óptica de empresa. Entonces, ¿qué se podía hacer? ¿Qué se puede hacer cómo se puede tratar el tema ODS, pero desde el punto de vista de la empresa? Ok, te agradezco mucho. Encantada, gracias. Agradezco otra vez la invitación y también felicito a San Marcos por este ciclo de conferencias que está súper interesante. La verdad que yo lo estoy disfrutando muchísimo. Gracias a ti, Julia. Gracias por la invitación y gracias a todos por la atención. Ya nos vemos.